Una vez estuve hablando con un pastor y en una de las conversaciones dijo algo bien raro. Me dijo, yo tengo fe en Dios como tú tienes fe en la ciencia. Yo nunca había pensado en mi certeza sobre la ciencia como un ejemplo de fe. ¿Era verdad? ¿La ciencia requiere fe? Si eso era verdad, entonces, ¿qué era la fe? Hoy vamos a explorar el problema de la fe. He leído muchos artículos, he escuchado muchísimas prédicas, he hablado con muchas personas acerca de la importancia de mantener una gran fe en Dios. Por ejemplo, en este artículo vemos que la fe tiene una función en convencernos de que Dios existe y tiene un plan que sobresalta todo mal que podamos llegar a ver o experimentar en el mundo que nos rodea. Pero, ¿qué es la fe? O sea, ¿cómo se define el uso de esa palabra en lo cotidiano? La respuesta no es tan sencilla como uno pensaría. Como muchas otras palabras, esta tiene muchos significados en uso diario. Hay una ausencia entre todas las definiciones que acá están demostradas. La fe puede ser muchas cosas, pero la fe no es verdad. En el sentido más común, la fe es una certeza o seguridad en algo basado en creencias. O sea, si no tenés prueba o evidencia alguna para tu creencia, entonces mantienes esa creencia basado solo en fe. Podríamos decir que esto no tiene nada de malo, pero el uso de la fe como base a las creencias implica algo más. Cuando basamos lo que creemos solo en fe, estamos diciendo que lo que nos importa es lo que creemos, no necesariamente la verdad. Si yo creo en algo, puede ser que yo tenga evidencia para esa cosa, o puede ser que no tenga evidencia, pero si tengo evidencia, no es necesario la fe. Algo solo se puede comprobar como verdad o comprobar como verdadero si podemos evidenciarlo. Entonces, una creencia basada solo en fe no tiene manera de ser evidenciada. Es decir, una creencia basada solo en fe no tiene evidencias naturales. Por ejemplo, ¿cómo puedes comprobar que alguien te ama? Podríamos decir que es algo que tenemos que creer basado en fe. Yo puedo tener fe que mi esposa me ame. Tenemos fe en la persona que nos dice que nos ama. Pero esto no es verdad. Se puede comprobar. Cada uno puede llegar a demostrar amor en distintas maneras. Debido a esto, hay muchas maneras de comprobar el amor por alguien. La manera en que hablan con nosotros, cómo deciden pasar su tiempo libre, las acciones de amor que toman para con nosotros. Al menos que sea un engaño a largo plazo y por muy poca ganancia, esas evidencias pueden llegar a una conclusión razonable que alguien te ama. Ahora, si ponemos el mismo ojo crítico sobre nuestro amor y el amor que Dios nos tiene, ¿podríamos decir lo mismo? Podríamos preguntarnos, ¿en qué modo Dios demuestra su amor por nosotros? ¿El pasatiempo con nosotros nos hace conscientes de su amor por acciones diarias? ¿Nos habla? Seguro que dirán que sí, yo entiendo. Pero realmente piénsenlo. ¿Cómo demuestra Dios su amor por ti? ¿En morir por ti? Pero Él hizo las reglas que llevaron a esa situación. No era necesario más allá de sus planes. ¿Dios pasa tiempo contigo? ¿O es que pasas tiempo en oración y en ayuna? Este tiempo que pasamos en oración y en ayuna podemos interpretarlo como pasar tiempo con Dios, pero con poca respuesta. Yo entiendo, todo es en su tiempo, no se puede apurar las cosas de Dios, pero yo a mi esposa no la dejo colgado un minuto, si no me mata. ¿Cuánto más Dios, que nos tendría que amar infinitamente, no nos tendría que dejar colgados? Reconocemos que hacer eso está mal, pero no con Dios. Dios demuestra su amor en acciones intencionales. ¿Cuáles? ¿Y cómo sabes que son de Dios? No puede ser solo que lo que pasa en nuestras vidas se lo atribuyemos a Dios cuando es bueno y al diablo cuando es malo. Eso no es lo mismo. ¿Dios te habla? ¿No será que escuchas una voz pequeña en tu conciencia, hablando a tu conciencia? Y entonces decimos, esa es la voz de Dios o del Espíritu. ¿Cómo sabes que lo es? ¿Cómo se puede comprobar eso?
Y si dos personas dicen que el Espíritu les está hablando, ¿de qué manera tenemos para comprobar cuál es verdadero y cuál es mentira? ¿No será algo que estamos presumiendo y luego atribuyendo a Dios cuando resulta bien? Diferentes personas con diferentes contextos sociales, regionales, económicos, bíblicos, tendrán diferentes respuestas a estas preguntas. Ese es el problema de la fe. Se supone que Dios habla a cada individuo, pero muchas veces dice cosas contradictorias de uno a otro. ¿Por qué hay tanta confusión si el mensaje supuesto es el mismo y tiene los mismos fundamentos? Si no podemos comprobar nada de lo que estamos hablando, entonces basamos nuestra creencia en eso, en fe. Y es por eso que la palabra de Dios pone tanto énfasis sobre la importancia de tener muchísima fe. En corto, Dios exige fe. Es curioso que Dios pueda exigir fe para resolver un problema que Él mismo creó, el problema de la creencia como camino a salvación. Sin poder evidenciarlo, tenemos que creer que Dios existe y todo está de acuerdo a lo que dice la Biblia, una colección de cuentos mitológicos judíos. El mundo que supuestamente creó Dios no se acuerda con lo que dice en esa colección de libros. Dios nos ama tanto que nos da libertad para decidir no creer, pero esta libertad viene con una pauta. Si no creemos, es tortura eterna. Entonces podemos elegir libremente creer a Dios basado en algo que no podemos comprobar, sino solo tomándolo todo en fe. Y si no puedes hacer esto, al fuego con vos. Pero Dios te ama. Ahora vamos a explorar un poco de dónde origina nuestra fe. O sea, si la fe es tan importante, ¿de dónde sacamos esa fe? ¿De dónde viene? ¿Por qué hay personas que tienen fe y hay personas que no tienen fe? Hay personas que tienen la fe mal puesta en otras cosas, supuestamente. ¿De dónde viene todo esto? En Efesios 2, 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios para que nadie se gloríe. Si alguien tiene una gran fe, no es por sí mismo, sino porque Dios se lo otorgó. Si alguien no tiene una gran fe, no es por sí mismo, sino porque Dios se lo otorgó. Si alguien no tiene fe, no es por sí mismo, sino porque Dios se lo otorgó. Él da el don de la fe. Hebreos 12:2 confirma esto. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Lo que estoy compartiendo es bíblico, no es una interpretación, que Dios otorga la fe. Dios es el que da fe. Cuando yo iba a compartir el Evangelio, siempre se me decía que Dios es el quien va a hablar al corazón de esa persona, con el cual comparto las buenas nuevas. Si no recibían el Evangelio en ese momento, era porque no era el tiempo de Dios. O sea, si no recibían el mensaje en fe en ese momento, es porque Dios no le otorgaba la fe en ese momento. Y bueno, para excusar eso, decían que las cosas de Dios eran misteriosas. No sabíamos los planes de Dios a lo largo del tiempo. Volviendo a la fe en sí, la falta de alguna manera de comprobar o verificar algo es un requisito para mantener la creencia en esa cosa basada en fe. Si no tienes modo o mecanismo o método de comprobar alguna creencia, entonces solo se necesita fe. Debido a esto, la fe no lleva a la verdad, solo lleva a la conclusión sobre esa creencia. Y ahí volvemos a la conversación que yo tuve con ese pastor hace muchísimos años ya. ¿Es la fe en Dios igual a la certeza en la ciencia? No, no es lo mismo. Primeramente, la ciencia no nos garantiza verdades. Solo garantiza mecanismos que se pueden usar para explicar lo que vemos y experimentamos con normalidad, sin complicar las cosas más de lo necesario y con la capacidad de que todo lo que hacemos se pueda repetir y predecir con exactitud y alta frecuencia. Por ejemplo, la gravedad no es una verdad del universo. Es una teoría científica que concurre con nuestra experiencia en el universo y es una manera sencilla y matemáticamente simple de explicar la moción de materia en todo el universo. Es una manera de explicar lo que vemos y experimentamos con exactitud. Explica mucho, podemos predecir el movimiento de objetos, calcular con exactitud cómo se comportaría casi cualquier cosa usando esta teoría de gravedad.
Además de todo esto, es sencillo y podés aprender de todo esto en poco tiempo. Es difícil, no les voy a mentir, pero cualquiera puede aprenderlo si se dedica en tiempo. Todos los resultados de todos los experimentos son reproducibles. La fe no se puede tratar del mismo modo. Nada de lo que he dicho sobre la ciencia se puede reproducir en la fe. No es lo mismo tener fe en Dios que tener certeza en algo que se puede evidenciar como la ciencia. A mí se me puede caer este mate 800.000 veces y 800.000 veces se va a caer y me va a volcar toda la hierba por todos lados. Pero si yo me pongo a orar 800.000 veces que Dios sane a un nene con cáncer, ¿cuántas veces se va a sanar ese nene? Uno puede decir que existen anécdotas personales, pero un cuento personal no es reproducible a lo grande y a lo largo del universo. No se pueden verificar de manera objetiva. Igualar a la fe con la ciencia es una analogía falsa. Es difícil poder expresar lo que me hace pensar todo esto. Creo que al explorar a veces nos encontramos con más preguntas que respuestas. Esto es uno de esos casos. No supero la idea de que Dios podría hacer las cosas de otra manera. Él otorga la fe. Entonces, cuando alguien muere sin llegar a Dios, a veces es debido a que Dios no le otorgó la fe. Cuando alguien deja su fe, es porque Dios le dejó de otorgar fe. La fe no es una verdad. Es solo acertar una conclusión basada en una creencia sin evidencia. Ojalá podamos reflexionar sobre todo lo que significa tener una necesidad en fe para mantener una creencia. Sé que esto es difícil de enfrentar y procesar, pero es necesario para mantener honestidad con nosotros mismos. Sigamos adelante, sigamos explorando, sigamos preguntándonos las buenas preguntas. Gracias por pasar tiempo conmigo.